Bienvenidos a otro video tutorial en Ibis Paint. Por fin he terminado de editar el video de la piel. Espero que lo disfruten, así que sin más que decir, comencemos. Los pinceles que vamos a necesitar son el lápiz difuminado, el aerógrafo, la herramienta del dedo o la de borrosidad. Y los pinceles opcionales son purpurina de estrella y purpurina normal. Lo primero que hacemos es crear una nueva capa y moverla por debajo del boceto. Y bajarle la opacidad a la capa del boceto a la mitad más o menos. Regresamos a la nueva capa y escogemos el pincel difuminado para comenzar a colorear. Para el color base yo escogí un rojo súper clarito. Como verán, aquí podemos configurar el color moviendo estas opciones. Por ejemplo, podemos aumentar la saturación, disminuir o aumentar la intensidad o el brillo, dependiendo de nuestro gusto. Una vez tengamos claro el color para la base, pintamos todas las partes de la piel y hacemos invisible la capa del boceto un rato para verificar los bordes y corregirlos si es que quedaron chuecos. Ahora, bloqueamos la capa donde dice bloqueo alfa. Esto sirve para que al seguir coloreando no nos pasemos por fuera de donde ya hemos pintado. Como podrás ver aquí, el pincel ya no se pasa de los bordes. Luego, escogemos un color poco más intenso que el color base y con el pincel lápiz difuminado comenzamos definiendo las sombras con una opacidad media. La luz de este dibujo vendrá desde la derecha, por lo que colocaré las sombras al otro lado. Por ejemplo, a un lado de la cara, bajo el cuello, en las clavículas, aquí disminuyendo un poco el tamaño del pincel porque estas zonas llevan poca sombra. En este hombro y hacemos una sombra triangular terminado en punta desde este hombro hacia la clavícula. También por debajo del labio inferior y bajo la nariz, por las líneas de las orejas y asimismo por debajo del cabello. También señalamos estos hoyuelos. Cambiamos el color a uno un poco más anaranjado y pasamos el pincel al lado de las sombras que hicimos. Creamos con este color un poco de sombra en los dedos, los nudillos y un poco por el busto también. Escogemos un color azul y disminuimos la opacidad del pincel para hacer las sombras más intensas, que serán las que van bajo el cuello, bajo la línea de la oreja izquierda, por debajo del flequillo, suavemente por un lado de la nariz, por esta parte y un poco en la línea del busto. También por esta parte de la mano y por en medio de los dedos, bajo el labio y bajo el cabello. No nos olvidemos de las clavículas, haciendo las sombras un poco más finas. Con un tono más rosado, pasamos por encima de las sombras azules, para que se mezclen y formen un tono ligeramente morado. Asimismo con la opacidad baja. Con un amarillo clarito pasamos por el lado de donde viene la luz, sin llegar a tapar las sombras. Ahora, procedemos a difuminar un poco lo que hemos pintado con la herramienta del dedo, o si ustedes prefieren con la de borrosidad, que está al lado de esta y tiene forma de gota. Yo prefiero la del dedo, porque me da la opción de mezclar mejor los colores. Pero si los trazos que vas a difuminar no quedaron muy marcados con el trazo del pincel, puedes usar la de borrosidad sin problema e igual quedará bien. Con la opción del dedo necesitamos arrastrar el color de un lado y del otro, para que se mezclen bien, con la intensidad del pincel más o menos a la mitad. Volvemos con el lápiz difuminado, pero con la opacidad más baja. Y presionando el dedo para que nos salga el cuentagotas, escogemos este color rosado del busto y lo pasamos por encima de las clavículas y por zonas como la nariz y los dedos. Para los párpados escogemos un tono rosado más intenso y luego un tono más oscuro para las esquinas. Depende de cómo quieras el coloreado. En este caso, yo quise hacer ojos maquillados con varios tonos de colores, como el morado y el celeste, que los agrego en orden del más oscuro al más claro.
Con un tono rosado y la opacidad del pincel a la mitad, damos color a los labios. Y con el cuentagotas escogemos el color rosado más oscuro del párpado, para sombrear los labios. A partir de aquí utilizaremos el aerógrafo para dar volumen a la piel. Con el mismo rosado pasamos por esta mejilla y con un tono rosa más oscuro sombreamos la comisura de los labios, que son estos puntitos de aquí. Ponemos invisible la capa del boceto de vez en cuando para ir viendo cómo queda. Al principio se verá un poco raro, pero ya iremos mejorando eso. El rosado del párpado, repasamos la punta de la nariz. Aquí agregué un poco más de rosa, degradando con el morado del maquillaje de los párpados. E intensifiqué un poco los colores en las esquinas. Ponemos la capa del boceto invisible y vamos degradando estos colores, es decir, mezclándolos para que su transición de colores oscuros a claros sea más suave. Aquí escogí el color morado oscuro del párpado para colorear las cejas. Eso dependerá del color del cabello. Me voy por un tono más claro para pasarlo en el inicio de las cejas. Ponemos la opacidad del pincel un poco más alta. Con la opción del dedo, arrastro el color de la piel hacia la ceja para simular los pelitos. Tiene que estar la intensidad del pincel a la mitad o un poco más de la mitad. De igual forma, al inicio de las cejas, el grosor del pincel debe ser fino para que parezcan pelitos. Aclaro un poco más las cejas en esta parte. Con el cuentagotas escojo el color que está bajo el mentón y en el círculo cromático lo muevo más a un tono azulado y hago más sombra en el cuello. Luego vuelvo a un tono morado y paso por encima para mezclar y voy bajando hacia abajo creando un degradado. Y con un tono rosado paso por debajo del morado para que el degradado sea más notorio y suave, aumentando un poco el grosor del pincel. Ahora escojo un color morado mucho más intenso y repaso la línea del mentón con el grosor del pincel más pequeño. Creo una sombra más oscura y más marcada. Aclaro un poco el tono morado y creo un degradado en este lado del cuello, donde hay más sombra. Como verás, la sombra tiene una forma triangular. Repaso con el mismo morado estas sombras de la oreja izquierda y con el morado más clarito del cuello creo más sombra en dicha oreja. También agrego un poco de rosa en el medio. No olvidemos revisar cómo van sin las líneas del boceto. En caso de que el borde se vea chueco, quitamos un rato el bloqueo alfa de la capa para corregir. En este caso lo hice con un tono rosado intenso y luego suavicé el trazo con un rosa más clarito. Con el color morado de la sombra del cuello, repaso por debajo de los cabellos del flequillo. Las sombras van a ser al inicio un poco más gruesas y al llegar a las puntas casi no habrá sombra. También creamos una sombra marcada en esta parte, causada por el busto, y degradamos el color con un tono morado más clarito, igual como lo hicimos en el cuello. Con un color morado yendo a rosado, repasamos esta parte de aquí y en los bordes del hombro para crear volumen. En el círculo cromático, escogemos un tono entre rosado y rojo, para crear volumen en el busto. Con el tono de la piel que hicimos, opacamos un poco esta sombra de aquí, para que la sombra morada del cuello se vea más marcada, aunque eso dependerá de qué tan marcadas quieres que sean las sombras. También repasamos las líneas de los dedos en donde hay más sombra, con un color morado, y en donde hay luz con un color rosado. No olvidemos remarcar los nudillos de la mano con el rosa. Intensificamos esta parte de la mano con el morado y creamos un degradado con el tono rosa del busto. Y para difuminar, con el tono de la piel, pasando el pincel por en medio de la luz y la sombra.
Creamos una sombra en esta parte del dedo que está más escondida. Y con un rosado rojizo, creamos sombra en los demás dedos y a un lado de las líneas para dar volumen. Con el mismo tono, creamos otra sombra en esta parte e intensificamos la línea de los nudillos. Repasamos un poco más la línea de las clavículas. Y con el tono de la piel pasé por encima de donde se juntan las clavículas porque hice esa línea muy marcada. Creamos una pequeña sombra de color rosado rojizo en esta parte de abajo del brazo. Y con el mismo tono pero más intenso, repasamos las líneas de los dedos, con la opacidad del pincel casi al 100%. De igual forma con los orificios de la nariz, guiándonos del boceto, y luego repasando nuevamente las líneas de la nariz y la boca. Damos volumen a esta oreja, con el mismo tono y el grosor del pincel más ancho, pasando el color por en medio de la línea de la sombra. También repasamos bajo la punta de la nariz y con un color morado oscuro hacemos una línea curva que conecta un orificio con el otro y lo repasamos con el mismo tono. De igual forma, repasamos las comisuras y estas líneas de los labios y también la de los párpados. Creamos una sombra morada al lado de la nariz de forma más o menos triangular e intensificamos la línea del borde de donde inicia la sombra. Con una opacidad un poco más baja y un tono rojizo, degradamos esta parte presionando fuerte cerca de la sombra y muy suave al llegar a la zona más clara. Difuminamos un poco la sombra de la nariz para que no estén tan marcadas e intensificamos esta línea de los costados de la nariz, difuminando con un tono más clarito. Difuminamos también un poco las sombras de los labios. Luego, repasamos las líneas del busto y en la mano hacemos las sombras más intensas. Repasamos los hoyuelos y también hacemos pequeñas sombritas en las comisuras de los labios. Intensificamos la sombra de los labios para darle mayor volumen y vamos degradando con un tono más saturado. Con un color rosa suavizamos las líneas de afuera de los labios, creando así un degradado más natural. Luego, creamos la sombra que va debajo del labio inferior, con un color morado, y difuminamos suavemente hacia abajo. Repasamos con un tono rojo más saturado la sombra de los labios. Y volvemos a pasar con un tono más oscuro los orificios de la nariz, bajo el labio inferior, las comisuras y las líneas de los labios. No olvidemos crear esta sombra que va por debajo de la nariz, que es como en forma de un triángulo invertido. Primero con azul y luego con un rosado entre morado. Pasamos también por debajo de la punta de la nariz. Con un rosadito un poco oscuro, pasamos por esta esquina de la mejilla para darle volumen a la cara. Aclaro un poco por encima del hoyuelo. Me puse a corregirlos también porque estaban muy cerca de la boca. Creamos volumen en la otra parte de la mejilla también. En esta parte con un rosado más clarito por estar en el lado de la luz. Y difuminamos con el color claro. Repasamos nuevamente las líneas de los dedos con un tono más oscuro para intensificarlas. Con el color entre rosado y rojo del párpado, pasamos por las mejillas, simulando el rubor que se suele poner al maquillarse. También intensificamos las líneas del párpado, las del busto, las de las orejas y los dedos. Las clavículas las repasamos suavemente con el grosor del pincel un poco más ancho. Con el pincel difuminado, hacemos las pestañas guiándonos del boceto. Estas las puedes hacer en una nueva capa por si acaso haya que corregir errores.
Agrego brillos al párpado primero con el pincel purpurina de estrellas y luego con el purpurina normal. El procedimiento de los ojos lo corté porque si no se hacía un video muy largo, pero si deseas ver cómo hago los ojos en esta misma app, puedes darle un vistazo al video tutorial de cómo pintarlos que hice hace unos meses. Bien, ahora procedo a colocar los brillos o las luces más intensas. Comienzo con la nariz, con el aerógrafo, el color blanco y con la opacidad alta. Seguimos agregando en otras partes como el cuello, variando el grosor del pincel. Dependiendo de dónde las coloquemos, por ejemplo, en las clavículas el grosor debe ser más fino. Colocamos luces en los nudillos, en los dedos de forma lineal y de forma circular en los hombros. También en los labios, una luz redonda y otra en forma de línea. Cambiamos el pincel a lápiz difuminado y repasamos ciertas luces como las de la nariz, con una opacidad bien alta, y también la de los labios. Volvemos con el aerógrafo y aquí creo que una sombra se me había olvidado de ponerla a un costado del labio inferior. Con el cuentagotas escogemos el color de la zona a pintar y en el círculo cromático cambiamos el tono a uno más oscuro para intensificar algunas sombras. Con un tono rosado más claro como el que está cerca del rubor de las mejillas, creamos esta sombra, pasando suavemente el pincel. También, si deseas, puedes agregar lunares, con un rosado oscuro y la opacidad alta. Hacemos toques en ciertas partes para hacer los puntos a nuestro gusto. Por último, damos un poco más de volumen intensificando lo que hemos pintado en los bordes. Como en este hombro, con un tono rosa más oscuro lo repasé nuevamente, y lo mismo por la zona de alrededor del mentón. En estas zonas donde va la luz, también les damos volumen, y si el trazo nos quedó muy marcado, lo difuminamos con un tono un poco más claro del que usamos. El coloreado de la piel requiere de mucha paciencia. Es algo demorado, no voy a negarlo, por eso el video se hizo más largo de lo usual. Todo se trata de ir intensificando las sombras poco a poco, dar volumen pintando en los bordes y difuminando lo pintado desde afuera hacia adentro, o mejor dicho, desde el color oscuro hacia el claro, para crear un suave degradado. Me salió en verso sin esfuerzo. Y listo, ya estaría el coloreado de la piel. Espero les haya servido el video. Pongan en práctica todo lo visto y no olviden tener paciencia si es que no nos sale a la primera. A veces nos cuesta llegar hasta varios intentos después, hasta donde queríamos, pero con la práctica constante poco a poco se nos irá haciendo más fácil y hasta iremos pintando más rápido. ¡Ánimo chicos! Todos podemos si nos lo proponemos. No olviden dejar su like si les gustó, compartir el video con sus amigos y si eres nuevo al canal, suscríbete, no te arrepentirás. Gracias de antemano por su apoyo, los quiero un montón. Nos vemos en un próximo video, bye bye.